Hay algo que casi nadie nota, aunque lo ha visto miles de veces. Cada vez que un barco aparece en una película, en una fotografía o en el horizonte de un puerto, hay un detalle que está ahí, silencioso, en la parte más baja del casco. Una franja de color rojo oscuro, casi negro, que se extiende desde la línea de flotación hasta el fondo del buque. La mayoría de la gente asume que es pintura decorativa. Otros piensan que es alguna tradición marinera sin demasiada importancia. Pero la verdad es completamente distinta. Esa franja roja no está ahí por estética. Está ahí porque sin ella, los barcos modernos simplemente no podrían sobrevivir en el océano. Y lo que se esconde dentro de esa pintura, lo que ha contenido a lo largo de los siglos y lo que contiene hoy, es una historia que va mucho más allá de la navegación. Es una historia sobre el equilibrio entre la supervivencia humana y la destrucción del mundo que nos rodea. Porque cuanto más se profundiza en este tema, más claro queda. Esa pintura puede ser tan peligrosa para el océano como cualquier derrame de petróleo. Solo que nadie habla de eso. Imagina que tomas una plancha de metal perfectamente limpia y la sumerges en agua de mar cálida. Las primeras bacterias invisibles, del tamaño de un grano de polvo, se asientan sobre la superficie en cuestión de horas. Forman lo que los científicos llaman una biopelícula, una capa microscópica que actúa como la primera alfombra roja de una invasión silenciosa. Una alfombra roja porque todo lo que viene después la necesita para poder aferrarse. A los pocos días, las algas descubren que la superficie ya tiene ese primer sustrato que necesitan y comienzan a colonizarla. Una semana más tarde, las primeras larvas de mejillones y percebes llegan arrastradas por las corrientes. No se posan al azar. Buscan activamente superficies con biopelícula, como si tuvieran un radar biológico calibrado exactamente para eso. Cuando las encuentran, secretan un pegamento biológico de una potencia extraordinaria. Un pegamento que ninguna ola, ninguna tormenta ni ningún chorro de agua a presión puede eliminar por completo. Se adhieren. Y a partir de ahí, la matemática es despiadada. Al cabo de un mes, lo que era una plancha de metal lisa se ha convertido en una superficie viva y rugosa. A los 6 meses, la capa de organismos adheridos puede alcanzar entre 10 y 15 centímetros de espesor. En un barco grande, esa capa puede llegar a pesar más de 100 toneladas. 100 toneladas de conchas, algas, bacterias y moluscos colgando del fondo del casco. Para entender lo que eso significa en términos físicos, imagina que alguien coloca varios vagones de tren completamente cargados debajo del buque. No dentro. Debajo, rozando el agua. La resistencia que eso genera es brutal. El agua ya no se desliza por la superficie del casco, sino que choca contra ella. La fricción se dispara. Y para mantener la misma velocidad, el motor tiene que trabajar mucho más. Los ingenieros navales tienen un número concreto para esto. Un casco con 6 meses de incrustaciones, sin tratar, consume hasta un 40% más de combustible. En la industria marítima global, eso se traduce en cerca de $30,000 millones adicionales al año. Solo en gastos de combustible, $30,000 millones. Y eso es antes de hablar del desgaste mecánico, los accidentes por pérdida de control y las multas por llegar tarde a puerto. Los expertos tienen incluso un nombre técnico para este proceso: biofouling o bioincrustación. Y es uno de los problemas más costosos y persistentes de toda la historia de la navegación. Pero resulta que las conchas y los mejillones, con todo lo que cuestan, no son el peor enemigo que puede encontrar un barco bajo el agua. Hay una criatura ante la cual incluso una capa de 100 toneladas de mejillones parece un problema menor. Se llama Teredo navalis. Los marineros lo llaman el gusano de barco. Aunque en realidad no es un gusano en absoluto. Es un molusco, un bivalvo alargado, blanco, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud. Y en su extremo delantero lleva 2 pequeñas conchas que funcionan exactamente como un taladro en miniatura. Cuando una larva de teredo entra en contacto con madera sumergida, empieza a girar esas conchas contra la superficie. Lentamente, con una paciencia que no conoce prisa, va excavando una galería. Se introduce en la madera y desde dentro empieza a comer. Lo que hace al teredo tan devastador no es su tamaño ni su velocidad, es su método. Un solo ejemplar puede perforar, a lo largo de su vida, un túnel de hasta 60 centímetros de largo y 20 milímetros de diámetro. Un solo animal. Pero el teredo no trabaja solo. En un metro cuadrado de casco de madera pueden vivir simultáneamente miles de estos moluscos, cada uno taladrando su propia galería, en todas las direcciones posibles. El resultado es algo que desde afuera parece perfectamente normal. La tabla tiene el mismo color, la misma textura superficial, parece intacta. Por dentro ya no queda casi nada. Es un queso suizo, una red de túneles que se entrecruzan hasta que la estructura ya no puede sostener su propio peso y simplemente cede. Los marineros de la antigüedad le tenían un miedo visceral al teredo. Los griegos ya escribieron sobre él como uno de los grandes peligros del mar, junto a las tormentas y los piratas. Cristóbal Colón lo aprendió de la manera más cruel en su cuarto viaje al Nuevo Mundo. 2 de sus barcos quedaron tan devastados que tuvieron que ser abandonados frente a las costas de Jamaica. Las velas estaban intactas, la tripulación estaba viva, pero los cascos eran coladores. El propio Colón lo escribió en sus diarios, calificando lo ocurrido como una destrucción causada por el gusano. 2 naves perdidas, no por una tormenta, por un molusco que nadie veía. Pero el episodio más devastador de la historia del teredo no ocurrió en el mar, ocurrió en tierra. En 1735 Mustomotongi, el teredo se multiplicó de forma extraordinaria frente a las costas de Holanda. Los Países Bajos llevaban siglos construyendo sus diques con pilotes de madera clavados en el fondo marino. Era la infraestructura que mantenía al océano fuera del territorio holandés, y el teredo se la comió desde adentro. Los pilotes comenzaron a ceder. 2 provincias enteras quedaron en riesgo real de inundación. No fue un terremoto ni un huracán. Fue un molusco invisible el que casi borró del mapa 2 regiones de uno de los países más avanzados de Europa. Hoy en día, el teredo sigue activo. Los daños anuales que provoca a muelles, plataformas, estructuras portuarias y embarcaciones en todo el mundo se cuentan en varios miles de millones de dólares.
Y hay algo que hace al Teredo doblemente desconcertante incluso para la ciencia moderna. Los investigadores aún no entienden del todo cómo digiere la madera. Su intestino es casi estéril. A diferencia de las termitas, que emplean colonias de bacterias para descomponer la celulosa, el Teredo parece procesar la madera con una bioquímica propia que todavía no hemos sido capaces de replicar ni de explicar completamente. Después de miles de años conviviendo con este animal, su secreto interno sigue siendo un misterio. Pero para los marineros del pasado, el misterio no importaba. Lo que importaba era encontrar una manera de detenerlo. Y esa búsqueda desesperada fue exactamente lo que dio origen a la pintura roja. Los primeros intentos de proteger los cascos son tan antiguos como la navegación misma. Los fenicios untaban los fondos con resinas y brea. Funcionaba a medias. Los griegos heredaron y refinaron esa práctica, pero cuando el Teredo aparecía, ninguna resina era suficiente. Los romanos dieron el siguiente paso: revestir la parte sumergida de sus trirremes militares con láminas de plomo. El plomo es impenetrable y tóxico para casi cualquier forma de vida marina. Las trirremes revestidas tenían una durabilidad muy superior. El problema era evidente. El plomo es uno de los materiales más pesados que existen. Revestir toda una flota era físicamente posible, pero económicamente absurdo. Durante la Edad Media se probaron combinaciones de alquitrán y arsénico, mezclas de azufre y pólvora aplicadas directamente sobre las tablas. Entre los años 1625 y 1865, solo en el Reino Unido, se registraron alrededor de 300 patentes de diferentes recubrimientos protectores. 300. En 240 años. Cada inventor estaba convencido de que esta vez lo había resuelto. La mayoría se equivocaba. El avance real llegó cuando la Marina Real Británica comenzó a forrar los cascos de sus fragatas con láminas de cobre. El cobre, al contacto con el agua de mar, se disuelve lentamente y libera iones tóxicos que el Teredo y las larvas de mejillones no pueden tolerar. Las fragatas podían navegar durante años sin entrar en dique seco. Su velocidad y durabilidad aumentaron drásticamente. Era una ventaja táctica y económica enorme, pero el cobre era caro, demasiado para la flota mercante. Entonces alguien tuvo la idea que cambiaría la navegación para siempre, si la clave era liberar iones tóxicos al agua. ¿Por qué no crear una pintura que hiciera exactamente lo mismo, pero a una fracción del costo? Así nació el minio de plomo, un compuesto de óxido de plomo mezclado con óxido de cobre, altamente tóxico para la vida marina y económicamente viable para barcos de todo tipo. Las larvas morían al contacto, el Teredo no podía aferrarse, el casco permanecía limpio. Y fue precisamente esa composición química la que le dio su color inconfundible. Rojo sangre, con matices marrones y anaranjados. Nadie lo diseñó así, fue simplemente el color que resultó de la química que funcionaba. Una casualidad que se convirtió en tradición global. Con el tiempo, los inspectores portuarios descubrieron además que la franja roja contrastaba perfectamente con el agua oscura, permitiendo evaluar el calado del barco desde la costa. La tradición se consolidó tan profundamente que sobrevivió a todos los cambios que vinieron después. Los barcos pasaron de madera a hierro, de hierro a acero. El Teredo ya no podía destruir el metal, pero las conchas y las bacterias seguían aferrándose al acero con la misma facilidad. La pintura roja se quedó. Lo que cambió en el siglo XX fue lo que había dentro de ella. Para entender cómo funciona la pintura antiincrustante moderna, hay que sacarse de la cabeza la imagen de una pintura convencional. Esto no es como pintar una pared. El principio activo no es proteger la superficie cubriéndola, es exactamente lo contrario. La pintura está diseñada para disolverse. Lentamente, de manera controlada, microcapa por microcapa, día tras día, la pintura se desprende del casco y libera al agua que la rodea una pequeña pero constante dosis de sustancias tóxicas. Esa nube invisible de toxinas rodea el buque como un campo de fuerza químico. Cualquier larva que se acerque al casco entra en contacto con esa zona y muere antes de poder adherirse. Las algas no pueden crecer, los mejillones no pueden asentarse, el casco permanece limpio. Durante décadas, el componente principal de esas pinturas fue el óxido de cobre. Al cobre se le añadían otros elementos, compuestos de zinc, de arsénico, de mercurio, a veces incluso plata. Cuantos más principios activos, más duradera era la protección. Era un sistema que funcionaba. No era perfecto, pero funcionaba. Y entonces, en las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX, los ingenieros navales descubrieron una sustancia que parecía haber resuelto el problema de forma definitiva. Se llamaba tributilestaño, conocido en la industria por sus siglas en inglés, TBT. El TBT era extraordinariamente eficaz. Las pinturas con este compuesto mantenían los cascos completamente limpios durante 2 o 3 años sin necesidad de ningún tratamiento adicional. El consumo de combustible bajó de manera significativa en toda la flota mundial. Los costos de mantenimiento se redujeron. La industria naviera celebró lo que parecía ser una solución definitiva al problema que había perseguido a los marineros durante 3000 años. Durante un tiempo todo el mundo estaba satisfecho, hasta que los científicos empezaron a observar cosas inexplicables en las bahías europeas. No fue un evento único, no hubo un momento de alarma clara. Fue algo más lento y mucho más perturbador. En las bahías donde los barcos atracaban con regularidad, los investigadores empezaron a notar que las ostras tenían las conchas deformes, no ligeramente irregulares, profundamente deformes. Como si el proceso de formación de la concha hubiera sido interrumpido o torcido por alguna fuerza externa. Los caracoles rapana de los puertos europeos presentaban un fenómeno aún más desconcertante. Cambiaban de sexo, hembras que desarrollaban órganos reproductores masculinos funcionales, machos que mostraban estructuras anatómicas propias de las hembras. Los peces en las zonas portuarias registraban trastornos hormonales que los investigadores no podían atribuir a ninguna causa conocida. Y en algunos puertos del norte de Europa, especies enteras de caracoles marinos comenzaban a extinguirse localmente.
Cuando los científicos empezaron a rastrear la causa, el resultado fue escalofriante. El TBT se desprendía de la pintura de los cascos y se disolvía en el agua. Hasta ahí era exactamente lo que debía hacer. El problema era que el TBT no se quedaba en el agua, se acumulaba en los tejidos de los animales marinos y actuaba sobre su sistema hormonal con una potencia que nadie había anticipado. Concentraciones de apenas unos nanogramos por litro, que en términos prácticos equivale a disolver una sola gota en varios millones de litros de agua, eran suficientes para provocar cambios hormonales severos en invertebrados marinos. No hacía falta una concentración detectable a simple vista. No hacía falta un derrame visible. Bastaba con la presencia cotidiana de barcos pintados con TBT para que el sistema reproductivo de los animales cercanos colapsara. En el año 2001, la Organización Marítima Internacional tomó una decisión sin precedentes en la historia de la industria naval. Prohibió las pinturas con TBT. A partir del 1 de enero de 2003, ningún barco podía aplicar nuevos recubrimientos que contuvieran esta sustancia. Para 2008, cualquier vestigio de pintura con TBT debía haberse eliminado de todos los cascos del mundo. Fue una de las mayores prohibiciones ecológicas en la historia de la industria marítima global. Una victoria importante. Pero no el final de la historia. El TBT fue reemplazado por pinturas a base de cobre, sin estaño. Los fabricantes desarrollaron también los llamados recubrimientos autopolimentantes, pinturas diseñadas para desgastarse de manera progresiva y uniforme mientras el barco navega, dejando al descubierto constantemente una capa fresca con una nueva dosis de sustancia activa. Estas pinturas reducen además la resistencia del agua al suavizar gradualmente las irregularidades del casco, lo que se traduce en un consumo de combustible entre un 10 y un 12% menor. Tecnológicamente son un logro notable, y contaminan el océano cada segundo que pasan en el agua. Cada año, la flota mundial de más de 90.000 barcos vierte al océano miles de toneladas de compuestos de cobre procedentes de las pinturas de sus cascos. Cada segundo, desde cada barco, ya sea que esté navegando en alta mar o amarrado en el puerto, la liberación de toxinas no se detiene. Es continua, constante, invisible y masiva. Cuando ocurre un derrame de petróleo, el mundo reacciona. Hay imágenes, hay aves cubiertas de fiol, hay playas negras, hay cobertura mediática durante semanas. La pintura de los cascos es exactamente lo contrario. La contaminación que provoca no tiene color ni olor. No aparece en ninguna fotografía. Simplemente está ahí, silenciosa. En los sedimentos del fondo marino, en las aguas de los puertos, en los tejidos de los organismos que viven cerca de las zonas de atraque. En los puertos donde los barcos están constantemente maniobrando, la concentración de cobre puede superar en decenas de veces el nivel seguro para los invertebrados marinos. Las larvas de mejillones y ostras, fundamentales para los ecosistemas costeros, mueren en esas aguas antes de poder reproducirse. Las algas microscópicas, base de toda la cadena alimentaria del océano, dejan de reproducirse con normalidad. El cobre se acumula en los sedimentos y puede permanecer activo durante décadas. Australia, Nueva Zelanda y California ya imponen requisitos específicos a los barcos que entran en determinados puertos. En la Unión Europea se elaboran normativas que limitarán la velocidad de liberación de cobre al agua. Por primera vez en la historia naval, a los propietarios de barcos se les exigen responsabilidades ecológicas, no solo técnicas, pero hay un elemento todavía más inquietante que el cobre. Tiene que ver con lo que viaja escondido en los pliegues y grietas de esa misma pintura. Donde el recubrimiento se ha levantado o no llega de manera uniforme, se esconden larvas, microorganismos y pequeños moluscos de los últimos puertos que visitó el barco. Cuando ese barco llega a un nuevo océano, a miles de kilómetros de su origen, los descarga en un ecosistema que nunca los ha visto. Sin depredadores naturales ni competidores adaptados, algunas de esas especies invasoras se reproducen sin control y arrasan con las especies locales. La paradoja es casi irónica. La pintura mata a unos organismos para proteger el casco, pero al mismo tiempo entrega a otros un billete de primera clase a ecosistemas donde no tienen ningún lugar. La Organización Marítima Internacional ha reconocido el problema y trabaja en normativas sobre contaminación biológica procedente de cascos. Mientras tanto, 90.000 barcos salen al mar cada día con toxinas que se filtran al océano y polizones escondidos en su pintura. Un derrame de petróleo es una tragedia que se ve. La pintura de los cascos es una tragedia que no se ve. Y precisamente por eso los científicos insisten cada vez con más urgencia. Se necesita un enfoque completamente diferente. Durante milenios, la única manera que tuvo la humanidad de proteger los barcos fue matar. Matar las larvas, matar las algas, matar al teredo. La estrategia era siempre la misma: crear una zona tóxica alrededor del casco y mantenerla activa el mayor tiempo posible. Y cada vez que se encontraba una nueva sustancia para hacer eso, resultaba que también mataba otras cosas que no debían morir. El minio de plomo envenenaba lentamente a los marineros que lo aplicaban sin protección. El TBT destruyó el sistema reproductivo de los animales marinos de media Europa. El cobre se acumula en los sedimentos y tarda décadas en desaparecer. La cadena siempre ha sido la misma. Encontramos algo que funciona, lo celebramos. Y años después, descubrimos que hemos creado un problema nuevo en lugar de resolver uno. Lo que varios equipos de investigación de todo el mundo están proponiendo ahora es un cambio de paradigma completo. En lugar de matar a los organismos que intentan adherirse al casco, hacer que la superficie sea físicamente imposible de colonizar. No con toxinas, con geometría, con materiales y con bioquímica.
La primera línea de investigación se inspira en algo que lleva millones de años funcionando a la perfección en el océano: la piel del tiburón. Observada bajo un microscopio electrónico, la piel del tiburón no es lisa. Está cubierta de miles de pequeñas escamas con una forma muy específica que crean microturbulencias en el agua justo en el límite de la piel. Esas turbulencias son suficientes para impedir que las larvas y las bacterias permanezcan en contacto con la superficie el tiempo necesario para adherirse. Son literalmente expulsadas por el flujo microscópico antes de que puedan anclar sus estructuras de fijación. La Armada de los Estados Unidos comenzó a estudiar esta tecnología en la primera década del siglo XXI. Hoy varias empresas comerciales producen películas especiales con microestructuras que imitan las escamas del tiburón, listas para ser aplicadas sobre cascos de barcos. Sin un solo gramo de sustancias químicas, sin zona tóxica, sin contaminación. La segunda dirección son los recubrimientos de silicona. Su superficie es tan extraordinariamente lisa y resbaladiza que las conchas y los mejillones no pueden mantener el agarre necesario para adherirse. La larva segrega su pegamento biológico, pero el pegamento simplemente no encuentra dónde anclarse en la silicona y se desliza. Estos recubrimientos ya se utilizan en algunos yates de competición y embarcaciones deportivas de alto rendimiento, con resultados prometedores. El problema que todavía no se ha resuelto es su durabilidad. La silicona es blanda y se daña con facilidad ante cualquier contacto mecánico, ya sea con una boya, un muelle o simplemente el equipo de limpieza. Para grandes buques de carga que navegan rutas transoceánicas y entran regularmente en dique seco, todavía no es una solución práctica, pero los materiales evolucionan rápidamente. La tercera línea es quizás la más sofisticada y proviene de una empresa sueca llamada I-Tech. Han desarrollado un recubrimiento con una sustancia llamada medetomidina. Esta molécula no mata a los organismos marinos, actúa directamente sobre sus receptores neurológicos de movimiento. Cuando la larva de un molusco toca una superficie recubierta con medetomidina, la sustancia dispara su instinto de huida. La larva siente que necesita moverse y se aleja nadando. No muere, no se acumula en los sedimentos, no recorre la cadena alimentaria, simplemente se va a otro sitio. El recubrimiento es seguro para el ecosistema y, según los datos de sus propios desarrolladores, puede reducir el consumo de combustible casi a la mitad en comparación con un casco sin tratar. Las navieras asiáticas ya lo están aplicando en algunos de sus buques. Los organismos reguladores europeos siguen en proceso de evaluación. El camino es largo, pero la dirección por fin es correcta. Hay también una cuarta aproximación, puramente física: el ultrasonido. Dispositivos instalados en el interior del casco emiten ondas ultrasónicas que generan microvibraciones continuas en la superficie exterior del buque. Para los humanos son imperceptibles. Para las larvas que intentan adherirse resultan insoportables. Son expulsadas por la vibración antes de poder fijar sus estructuras de anclaje. Por ahora se aplica principalmente en embarcaciones pequeñas y yates privados. Pero el interés de la industria naval a gran escala crece de manera sostenida. Lo que resulta fascinante de todas estas soluciones es que apuntan en la misma dirección que la naturaleza lleva tomando desde mucho antes de que los humanos construyeran su primer barco. La piel del delfín se renueva constantemente. Las células viejas son desplazadas por las nuevas de manera continua, sin dejar nunca a los organismos el tiempo suficiente para colonizarla. Algunos peces de aguas profundas secretan un moco con propiedades que imitan exactamente lo que los ingenieros están intentando replicar con silicona y polímeros avanzados. La naturaleza lleva millones de años resolviendo el problema que nosotros llevamos 3000 años intentando atacar con veneno. Y resulta que la naturaleza nunca usó veneno, solo diseño. La franja roja en el fondo de los barcos no es un detalle decorativo. Es el registro visible de 3000 años de una guerra que la humanidad nunca eligió conscientemente, pero que tampoco pudo evitar. Una guerra contra el océano que comenzó con resinas y alquitrán, pasó por el plomo y el arsénico, llegó al cobre y al tributilestaño, y que hoy está en un punto de inflexión que muy pocos conocen. Cada solución que encontramos resolvió el problema de superficie, pero creó uno más profundo. El minio mantuvo a raya al teredo, pero envenenó a quienes lo aplicaban. El TB te mantuvo los cascos limpios durante décadas, pero trastornó el sistema hormonal de los animales de media Europa. El cobre sigue acumulando su huella en los fondos marinos de todos los puertos del planeta. Siempre la misma cadena. Encontramos algo que funciona, lo celebramos y años después descubrimos que hemos creado un problema nuevo en lugar de resolver uno. Lo que esa franja roja representa, si se mira honestamente, es también la historia de todo lo que todavía no entendemos del océano, de los efectos que no anticipamos, de los daños que no vimos venir hasta que era tarde. La buena noticia es que, por primera vez, la industria y la ciencia están haciendo las preguntas correctas. No solo cómo mantener el casco limpio, sino cómo hacerlo sin destruir lo que está alrededor. Y las respuestas no están en laboratorios de química. Están en la piel de los tiburones, en la superficie de los delfines, en la bioquímica de los peces que llevan millones de años navegando los mismos mares que nosotros tratamos de conquistar. El océano siempre encuentra la manera de responder a lo que le hacemos. La pregunta es si vamos a seguir descubriéndolo con décadas de retraso, o si esta vez vamos a ver lo que viene antes de que ocurra. Si este tipo de historias, las que están debajo de lo que todo el mundo ve, pero nadie pregunta, te parecen tan fascinantes como a nosotros, este es el canal donde las contamos. Suscríbete. Cada video empieza exactamente donde termina la explicación que siempre te dieron a medias.